La literatura, la gran literatura, la que tradicionalmente al paso del tiempo, de los críticos y sobre todo de los lectores, se va conformando como eso, como un clásico, como va dando pesos, entrando, porque partió además de ahí, pero va haciendo un espacio para ella misma en la cultura, primero de una región y después incluso a nivel mundial, a nivel humano. Esa gran literatura se va quedando una vez que entra en el aspecto cultural de un determinado grupo social, va dictaminando también formas de vida, va ejerciéndose como una de las bases del cómo se vive en esa comunidad, va generando, diríamos también, situaciones, ganchos de pertenencia, ganchos de identificación que vale la pena revisar todo el tiempo para saber qué tan bien nos están haciendo, si nos conviene repetirlos o generar un estudio crítico, un estudio serio para revisar ese pasado, qué tanto nos está diciendo, qué hay que modificar, yo diría incluso aquí curar de esa situación anterior y cuáles son los elementos que podemos continuar que nos permiten generar un presente poderoso, sano, en términos ecológicos, en términos económicos, en términos de la relación con los demás y evidentemente también para generar un futuro, para empezar a hacer una transformación. No hay que tener miedo de enfrentarnos a esto que podemos llamar la cultura o la literatura clásica, ni someternos bajo el peso de ese título de lo clásico y pensar entonces que ni lo vamos a entender o que simplemente hay que repetirlo porque por algo es un clásico. A mí me parece que no, que hay que entrarle, hay que ser, lo voy a usar hasta agresivos, hay que ir de frente y chocar frente a la obra y ver los resultados, porque muchas de esas ocasiones lo clásico se ha venido repitiendo solo a partir de que alguien lo dijo, posiblemente incluso en otro contexto. Ya no tiene una sustancia o esa sustancia al irse formando como una base de nuestro comportamiento social, de nuestro comportamiento existencial, empieza incluso hasta estorbarnos. Bueno, ¿de qué te estoy hablando en esta introducción? Sin duda, el maravilloso texto, una de las novelas, considerada una de las novelas más bellas, más poderosas, más representativas en habla hispana, incluso, ¿no? Algunos en esta especie de juego un poco absurdo de hacer los tops de las grandes obras la consideran solo por debajo del Quijote de la Mancha. Estamos hablando de Pedro Páramo, del maestrazo jalisciense Juan Rulfo. Juan Rulfo nace el 16 de mayo de 1917 en Jalisco y muere el 17 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Entre, bueno, las características biográficas del maestro Rulfo es que en realidad, bueno, solo escribió esta novela que no es para nada larga, que se llama Pedro Páramo, una serie de cuentos impecables, ya lo tenemos trabajado aquí en este canal de Master Vidal, que se llama El Llano en Llamas, este conjunto de cuentos imperdible, ahí valiosísimos. Y entonces Rulfo se convierte en uno de estos elementos literarios que llama mucho la atención porque su obra es muy breve. Yo creo que entre las dos obras no deben rebasar las 300 cuartillas. Y bueno, por ahí tuvo una participación en el cine con un argumento que le fue premiado incluso por la Academia de Cine en México. Y por ahí hay otra cuestión, ahí hay un textito más que esa es toda su obra, ¿no? Y dice la mitología a partir de Rulfo que cuando le preguntaron por qué no escribía más, la respuesta fue pues, porque ya había escrito lo que tenía que escribir. Y la otra, porque la gente que le contaba esas historias se murió. Nos está hablando, sí, de un México, en ambos casos de un México rural, un México que es en términos sociohistóricos, es la etapa anterior a el México moderno que podríamos pensar el post-revolucionario. Un México que se mueve todavía en esos elementos en este mosaico maravilloso, impresionante y gigantesco que es México, que incluso abarca diferentes zonas donde en una misma ciudad, México, Guadalajara, Monterrey, etcétera, podemos encontrar puntos donde
pensaríamos que estábamos sin lugar a dudas en cualquier lugar del mundo de lo más avanzado en términos de tecnología, de servicios, de turismo, etcétera, etcétera. Y por otro lado también zonas que se empatan perfecto con las zonas urbanas más pobres de Bogotá o de Venezuela, de África mismo incluso, y nuestras zonas rurales. También ahí sí yo creo que en general muy maltratadas, con muchísimo atraso, con una población que hemos tenido que, digo hemos en términos sociales, hemos tenido que ir sosteniendo. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre qué va, porque a mí me importa mucho que en Pedro Páramo encuentre una especie de determinación psicológica con respecto a lo mexicano. Y ahí es donde te invito a que hagamos esta revisión profunda, ahí es donde te invito a que hagamos este meternos al fondo de lo que nos está planteando en términos sociológicos, psicológicos y sobre todo míticos, porque esos míticos son los que poco a poco han ido haciendo la base de lo que consideramos que es lo mexicano. Insisto, tanto para partir de ahí, para negarlo, que no me parece lo más sano, porque esa sería una negación, una especie muy neurótica, muy quererlo zafar solo porque sí, y sobre todo dialogar y seguir generando este proceso dialéctico en términos de a ver a dónde nos va, no a ver, sino a dónde queremos que nos lleven estos elementos literarios. Y por otro lado, lo voy a relacionar un poquito más adelante con una obra que también tenemos ya trabajada aquí. Estás, por cierto, en Master Vidal en YouTube y hoy es jueves 2 de septiembre del año 2021 con un texto de Roger Bartra que te recomiendo profundamente que se llama La jaula de la melancolía. También ya la tenemos aquí trabajada y explicada. La teoría de Bartra es que un determinado grupo político, empresarial, cultural, le ha convenido, bueno, a partir también de los medios de comunicación, le ha convenido ir generando este mito del mexicano enredado en el laberinto de la soledad, que es otro texto que también ya tenemos trabajado aquí de Octavio Paz, perdido, extraviado en este laberinto de la soledad, en el que, dice Bartra, estamos tan metidos en reconocer quiénes somos, en ir a buscar a nuestro Padre, en la tristeza, en la melancolía, en la fiesta, este cohete del cual habla Octavio Paz, ¿no? Que el mexicano es un cohete que sale disparado al cielo, pero una vez que estalla desaparece. En esta fiesta que parecería muy alegre, muy de compañía, muy de cercanía, pero también tiene un lado muy violento, también tiene un lado muy de dos caras. Decíamos apenas en nuestra entrega anterior de otro pilar de la literatura mundial y latinoamericana, Mario Vargas Llosa, que entregábamos El sueño del Celta, cómo vivimos en una comunidad que el término más fácil y más directo será de doble moral, es decir, estamos tan acostumbrados un poco o un mucho a la tranza, a resolverlo, a la falta de autoridad, a la falta de compromiso hacia afuera, estamos tan impregnados del yo, para mí, yo chingo antes de que a mí me jodan, antes de que de mí se burlen, que se ha vuelto eso, la estancia del movernos. Ese se ha vuelto nuestro trato. Paradójicamente, cuando visitamos otras comunidades, sabemos comportarnos, sabemos seguir, respetar a las autoridades, respetar los espacios públicos, políticos, etcétera, y cómo aquí en México está tan impregnada nuestra cultura de ese relajo, de ese desmadre, que la tenemos transparente, ya no nos damos cuenta de que está puesta. Entonces, ahí este clásico, particularmente este Pedro Páramo, tiene esa trampa de que puede ser utilizado a partir de eso. Bueno, la tesis de Bartra es que todo eso que te acabo de narrar sirve para que el mexicano no se dé cuenta de que estamos siendo explotados, de la pobreza, de que vivimos en un país, vamos a pensar, también hay mucho de mito con esto, enriquecido en términos de recursos naturales y sin embargo muy jodido democráticamente, muy jodido en oportunidades, muy jodido económicamente, con rezagos económicos brutales y con un grupo social que se aprovecha de este elemento. Eso también ya lo tenemos aquí trabajado con Revueltas, con el maestro Luis Espota, una burguesía, sobre todo una burguesía política, que vive a sus anchas, que vive muy bien a partir de que el resto, el pueblo, los indígenas, los indios, están preocupados pues por su pasado, por su comala, por sus andares, en esta licuadora mental que no les permite ver la realidad.
Es interesante eso. Entonces, por ahí lo vamos a ir revisando. Vamos a ver cómo abre esta bellísima novela. Es una novela cargada de metáforas, cargada de elementos poéticos, que no es sencillo. A mí me parece que la primera cuarta parte del texto se lee sin ningún problema y después sí, hay que requerir un poquito de ayuda, hay que tenerle paciencia. Me parece que si te afanas en entenderla, en encontrarle un lazo lógico, vas a chocar frontalmente contra la novela. Es una novela que se mueve en las preguntas y en las preguntas que para nuestra estructura mental son muy complicadas porque son preguntas que en todo caso se pueden responder con otras preguntas o con la durísima respuesta para nuestra estructura mental de no sé. ¿Están vivos? ¿Están muertos? No lo sé. ¿Estamos en el pasado? ¿Estamos en el presente? No lo sé. Y entonces a partir de ahí también es un texto, es una novela muy provocadora para la desesperación, para saber qué estás sintiendo, qué estás viviendo y para la empatía con esos personajes y con ese pasado cultural mexicano. Podemos encontrar aquí las voces. Seguramente yo identifico muchísimo, bueno, de mi pasado, de la gente que alcancé a conocer, a mis abuelos, y sin duda esta situación muy crítica, muy complicada para mis padres, de venir literalmente como del rancho en su manera de vivir y empezar a enfrentarse a una sociedad moderna, a una sociedad metropolitana, metropolitanizada, no sé si estoy inventando un barbarismo, que implica el mundo moderno, que implica la ciudad, que implica la tecnología, donde mis padres han tenido este choque y que han tenido que ir trabajando con generaciones a las cuales para mí este asunto campirano, este asunto de los campesinos, del rancho cada vez es más lejano y ya no se diga entonces, por ejemplo, para mis hijos, que ya en algunos momentos francamente puede parecer bastante arqueológico y que ahí está el problema. ¿Con qué herramientas llego a presentarle a un chico de 14 años en tercero y secundaria, en preparatoria? ¿Con qué herramientas lo invito a que vaya revisando Pedro Páramo o El Llano en Llamas, sin, o más bien quitando, ¿sí? Quitando el folclorismo, quitando la obligación de que esta es nuestra base cultural? Hay que revisarla y ir en esa revisión y en esas conclusiones nuevas. Es probable, así es el movimiento social, así es el movimiento cultural, que tendremos que ir generando cambios, tendremos que ir abandonando ciertas situaciones que ya no nos conviene. El asunto aquí es abrir los ojos y que la verdad, dice la Biblia, nos hará libres. Abre la novela, pues, del maestro Rulfo diciendo, vine a Comala con el personaje más o menos que es el centro de la historia. A partir de este suceso, un hijo de Pedro Páramo que no ha conocido a su padre, muere, acompaña a su madre en la muerte y justo ahí es maravilloso el texto, justo en el momento de la muerte, la madre lanza una petición con la cual éste tiene que cumplir, lo cual lo acerca mucho a Hamlet. Es el inicio del proceso del reconocimiento de su existencia, que ella no conozco a mi padre, hoy entrego, comillas, a mi madre y mi madre me manda al pasado, mi madre me manda, que ahí empiezan a jugar los elementos psicológicos de una manera esplendorosa y también los mitológicos, me manda a revisar mis raíces para sanarme en términos espirituales. La mamá no lo sabe y me manda a ese viaje. Ahora me manda un viaje de muertos, donde en algún momento yo voy a dudar y voy a encontrar que hay muertos. Es un viaje brutal porque lo que encontramos hacia atrás es que hay silencio, es que hay carencias, es que hay infiernos. Cuando profundices, ya sea mediante la terapia o tú mismo si lo has empezado a trabajar, hay muchos medios muy sanos para irlo revisando. A mí, cuando menos ahora pienso que las estructuras más complicadas de sacudir de manera sana y de revisar han sido las estructuras de mamá y papá. Y entonces pensar, pues porque las figuras son muy poderosas en la infancia, son verdaderamente heroicas. Si además papá y mamá por ahí tuvieron sus cosas destacadas, mi padre terminó su carrera universitaria, era un tipo que leía vorazmente, era un tipo muy amable, era un tipo profesionalmente muy exitoso. Entonces, en mi infancia se forjó como un héroe, se forjó como un Superman, ahí un superhombre al cual seguir. Cuando hay que ir al pasado y empezar a revisar ciertas aristas,
ciertas cosas que no acaban de cuadrar en este rompecabezas, hay que revisar y hay que encontrar que papá también era un hombre solitario, violento, enojado, frustrado, macho, celoso, castrador, rencoroso. Y porque porque ese es el ser humano real, el ser humano que enfrentó, igual que yo, las circunstancias de mi vida, porque así como soy capaz, pues aquí lo digo muchas veces, no tengo ningún tema, porque así lo siento, amo profundamente a mis hijos. También hubo momentos en que los lastimé, o también hubo momentos que como ser humano enfrenté otras situaciones, la infidelidad a su madre, la infidelidad para con ellos mismos. ¿Cuántas veces en lugar de escoger por ellos bajo el planteamiento de la familia me fui de borracho, me fui a hacer desmadre, me fui tras mi propia búsqueda egoísta o egoica, etcétera, etcétera? Esa es la imagen del papá, de los padres, que hay que sacudir para renovarla, para entregarle un amor mucho más sano sabiendo la verdad de ese proceso. No hay nada de juicio, hay nada más situaciones de realidad y así con el pasado. Así hacia atrás no está tan lindo, entonces reconocer que esta nostalgia de lo mexicano y que esta especie de fiesta es falsa, es violenta, tiene una doble moral, tiene un discurso escondido, etcétera, etcétera, porque eso va siendo también parte de mi propia personalidad. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal, atención con ese un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. El inicio de este Génesis es espectacular. Ya lo destacaba García Márquez, ¿no? Las grandes obras tienen grandes inicios, tienen grandes principios. Las obras maestras arrancan con una génesis poderosa. Aquí nuestro personaje se va a mover a partir de la orfandad, a partir de la soledad, a partir de un padre al que no conoce y una madre que está muriendo mientras se aprietan las manos. Ahora, velo revisando, por favor, con este ser de lo mexicano. Lo mexicano aquí diríamos también, pues nos está muriendo nuestra Malinche, a la cual le vamos a hacer una promesa. Y resulta que no hemos conocido a nuestro Hernán Cortés, si es que partimos de ahí, si es que partimos de este elemento tan violento culturalmente para nosotros que fue la conquista, bueno, iba a decir española, pero bueno, España como tal incluso no estaba todavía confirmada, la conquista por parte de Europa y de la hispanidad, pues que se convertiría en la hispanidad. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Ya aquí arranca, esta negociación no es sana, este intercambio, esta despedida no es sana. Allá podíamos ir a empezar a revisar estas fidelidades que les guardamos a los muertos, que a lo mejor no nos convienen. Psicológicamente hay montones de traumas ahí a ese respecto. Cuando papá nos condenó que hay que sacudirse. Cuando mamá alguna vez en su propia inconsciencia me dijo, ay, pues tú nunca sabes hacer las cosas bien, tú tienes una letra muy fea o tu tarea siempre es un relajo o no eres ordenado, o estás feo, o quién te va a querer con esa cara. Montones de idioteces que nos dijeron y que nosotros en esa especie de lealtad ciega hemos estado guardando. Aquí hay una muy importante, esta especie de honra a los muertos, como si, es decir, los convertimos automáticamente en sagrados, sin importar qué vida llevaron. Insisto, el juicio no está en nosotros, pero está en la libertad. No hay una libertad aquí. No hay aquí un elemento que diga, claro, si hubiera la novela sería un cuento y duraría 2 cuartillas. La posibilidad de decir, no, mamá, no voy a ir a buscar a mi padre, ese fue un problema tuyo, y se acabó. Y el tipo va y camina por otro lado. Sino aquí el último, brutal, violento chantaje es el de la madre. También es cierto, ¿por qué no se lo dijo en vida? ¿Por qué no se lo dijo un día de manera sana y le dijo, oye, ve a buscar a tu papá para que resuelvas cosas? ¿Por qué espera a cumplir ese elemento en el cual la respuesta ya estará determinada? ¿Quién le puede negar un favor a un muerto? Sería una crueldad, sería políticamente incorrecto. Bueno, pues desde ahí arranca esta especie de misión a partir de un brutal chantaje y de una carga psicológica y mítica brutal sobre un personaje. Y luego dice más adelante la misma madre, no vayas a pedirle nada. Atención con el verbo que sigue.
exígele lo nuestro. Mi hijo, cóbraselo caro. Además está lanzando una revancha, ya está lanzando una venganza. Esta madre que en términos, claro, en términos reales, la señora se está muriendo y pobrecita y hay que cuidarla y sus últimos deseos y siempre fue tan buena y etcétera. No es cierto, es una vieja cargada de rencor. Es una vieja que además sus odios y sus abandonos, nos vamos a enterar en la novela qué le pasó, la manera en la que la corrieron, de una manera brutal, un macho nefasto, sin nada de violencia física, simplemente con el poder de la palabra que tenía Pedro Páramo, con eso votó a esta señora. Y entonces ella, cargada de rencor, de violencia interior, de deseos de venganza, le pasa esa carga al hijo. ¿Cuántas veces sigue sucediendo ese proceso? Montones, montones de ocasiones. No vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Híjole, ahí no está claro, pues, porque así lo establece el autor, pero podríamos inferir que se refiere a la libertad, al peso de esta brutal madre que tuvimos que cargar, además, sin la ayuda de un padre, sin la ayuda de un padre que la botó, que se largó, que la corrió, mejor dicho, que no la heredó, incluso que la olvidó, que la usó. Y entonces, imagínate en tu niñez hacerte cargo de esta mujer sola, abandonada, neurótica, triste, siempre pobre, siempre carente, cuya ilusión más grande fue este campesinado, pasar a la casa, a la hacienda, pasar a la casa grande, y lo logra solo por un tiempo. Y cuando expresa su interior, el hacendado, sin ninguna cuestión moral, simplemente la bota y ahora todo eso está cargando el chamaco. Te invito también a que revises en otro lado, en otra situación, también lo tenemos aquí en Master Vidal, la novela El Castigador de José Joaquín Blanco. En una situación muy, muy divertida, hay una parte muy, muy cercana a esta escena de Pedro Páramo, donde el castigador, un tipo que después se volvió un gandalla, un vividor, eh, viven en casa de unos tíos y la madre viven y duermen en la cocina. En la cocina tiran ahí una toalla, tiran ahí un suéter y ahí duermen en la casa de la hermana, de una de las hermanas de la madre de este castigador. Ahí viven y entonces tiene una infancia brutal, tiene una infancia terrible, también muy, muy de Pedro Páramo, puesta al finales del siglo XX. Es decir, otra vez lo que digo, ha habido carreteras, se ha cambiado el paisaje, se han modificado muchas situaciones, pero no sé si interiormente seguimos habitando, aquí hablo del asunto masculino, nos siguen habitando los Pedro Páramos. Y interiormente sigo con esta revancha de no tener nada a pasar a ser el hacendado poderoso lleno de venganza y estas Susanas San Juan que se entregan, o estas mujeres que se entregan también sin abrirse completamente, también con una agenda guardada, también con una agenda oculta. También sí, mi amor, te quiero, me entrego, pero cúrame, cuídame, ponme casa, dame nombre, hazme un hijo, dame familia, sin presentarlo hacia este cargo de mí, que podría ser la más brutal, ¿no? Me pongo sexy, linda, me arreglo, contesto siempre sí a todo, cedo sexualmente, pero después, tómate, lo cobro, te pongo una factura y ahí te va toda mi neurosis, mi soledad, mi infancia destrozada, mi virginidad extraviada, perdida, violentada, todos mis traumas, hazte cargo tú de ellos. Y si yo no puedo o no quiero, claro, entonces venga, pues a otra víctima o posiblemente en este sentido a un hijo. El momento en el que aparezca un hijo y entonces le aventaré toda mi historia, toda mi odisea cargada de rencor por papá, por la pareja, por los hombres, por los hermanos, por el machismo, sin que ella como tal, se haya hecho cargo de la responsabilidad y haya abierto su agenda, francamente, su juego de cartas y decir, estas son mis carencias, estas son mis situaciones, estos son mis dolores y mis fantasmas. Venga, vamos a trabajarlos, tomémonos de la mano y vamos a trabajar y vamos a regenerar el proceso. A mí me parece que hasta allá llega.
Y entonces este hombre se llena de ilusiones y de ese modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza, que era que el señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre, por eso vine a Comala. Si no está esa información, y esto ya lo traemos desde los cuatro acuerdos, nuestro cerebro va a llevar a generar esa información. Y entonces, de manera inocente, probablemente hemos traído la esperanza del futuro, de que estamos aguantando los pesares y estamos aguantando una situación porque el futuro será mejor. Con esa cantaleta, el PRI se movió durante 89 años en el poder, con esa cantaleta del futuro, de la esperanza, y esto también ya a nivel global, a nivel mundial, está ese proceso. Entonces aquí vale la pena revisar ese proceso y decir, no, güey, ya no hay esperanza, no hay un asunto aquí sano. Estamos, diría Bartra, como te mencioné al principio, metidos en la jaula de la melancolía que el poder está usando, que políticamente nos están usando para no movernos, para no darnos cuenta de nuestra realidad. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Ahora esa frase, entre retazos de suspiros, es brutalmente hermosa. Ni siquiera un suspiro entero, ni siquiera un suspiro sanador. Retazos, como esas cobijas de retazos de mi abuela, como esas, todo lo que tenía que ver con tela y servicios, cortinas convertidas de retazos, de pedacería, de apenas lo que podemos, de aquí no se desperdicia nada, que han seguido siendo elementos de carencia, han seguido a partir del tiempo, siguen estando ahí como sombras, ya no nos cuestionamos, aunque tengamos dinero para unas cortinas bien, para una colcha bien hecha, se nos queda la costumbre de que se puede hacer de retacería. Ahí lo vamos parchando. Los hijos heredan la ropa de los hermanos sin el factor psicológico limpio que podría establecerse. Es decir, si tenemos esa situación y está bien, la ropa a lo mejor todavía se puede usar, entonces podemos cambiar el discurso. Pero solo pasarlo así genera carencia, genera dolor, genera revancha. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora, no te lo quiero decir, pues, porque está tan, con tanta maestría, pero es una brutalidad, es una ridiculez el asunto por el cual estos dos se pelean y por el cual esta mujer la botan de Comala. Es una verdadera estupidez, de lo cual habla de una capacidad de sostener un orgullo, de sostener una imagen, que eso también hace daño a lo mexicano. Es decir, no soy capaz de moverme, no soy capaz de decir las cosas. ¿Por qué? Porque traigo esta idea estoica, ojalá fuera estoica, traigo esta idea de un heroísmo barato, de un heroísmo muy mal confundido con el amor. Estoy pensando en varias de mis ex que reclamaban, es que no tengo tal cosa, o no haces esto, o no eres atento, y yo, pues es que no me enteré, no me lo dijiste. Y a ellas les parecía heroico, pues una francamente me dijo, tendrías que saberlo, si no sabes qué necesito interiormente, entonces me parece que no estamos colocados en una relación sana. Y yo le decía, no, justo la relación sana es la que dice, desde la simpleza, la que una vez una chica me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que tiene un año que no me compras ropa interior? Y yo, Dios santo, le digo, pues perdóname, perdóname, no tengo idea, pues ya a mí si mis calzones se rompen voy y los compro y los pongo en la, en la lista de la despensa y me los traigo del supermercado o voy por ellos y ya. Eh, a mí me parece lo más normal que tú me digas, oye, ya no tengo calzones o brasieres, pues necesito y sacar de la quincena para comprarlos. Pero pensar que ella tenía que estar, que ella daba por hecho, que yo tenía que saber en qué estado se encontraba su ropa interior y asumir y cambiarla, me parecía de un infantilismo brutal y fue un enorme reclamo. Otra más que igual, el asunto fue que yo tenía que adivinar qué quería ella. O sea, a mí, si me amaras, sabrías qué postre se me antoja. Era brutal así. Y otra finalmente que estaba esperando los comportamientos, cómo ante determinada situación yo tenía que comportarme. Entonces, si ella estaba en crisis, yo tenía que comportarme de esta manera. Si ella salía, yo de esta otra forma. Que era estar como adivinando. Bueno, pues viene de ahí. Esta última que te pongo como ejemplo, sí me lo dijo. Bueno, pues es que yo te amo. Yo me aguanto. Yo aguanto que tus amigos, yo aguanto que tu trabajo, yo aguanto que no me hables, yo aguanto lo que tú quieras
este, porque te amo. Y yo decía, bueno, pues no, aguantar no es amar. Y esa idea la tienes tú, porque yo no lo he registrado. Yo pienso que si tú estás en tus cosas y yo estoy leyendo un libro y estoy muy cómodo, y si tú no me dices quiero ir al cine, dame un beso, vamos a comer juntos, vamos al parque, yo no me entero. Yo pienso que estás bien. Si tú de ahí te vas a la televisión, yo digo, esa fue tu elección. Yo podría estar todo el día en mi puto libro, porque pues a mí me encanta, y si yo encuentro que tú también resuelves tus cosas, venga, pues a mí no me parece nada anormal. Lo que es anormal es llevar eso al lado del amor, al lado de podrías ser más atento, podrías ser más caballeroso, podrías, cuando no hay un diálogo sano, cuando no hay una situación ahí de, oye, porque incluso yo sí lo hacía, ¿sabes? Ya me aburrí, ya trabajé, ya estudié muchísimo, vamos al cine, vamos a dar una vuelta, vamos a ver una peli. Yo sí lo planteaba porque lo necesitaba yo, y cedía muchas veces en las ocasiones milagrosas en las que ella lo hacía. Bueno, todo eso que te estoy poniendo que parece muy simple, la literatura lo puede resolver porque ahí lo ves como un reflejo. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con los que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Brutal también. Eso, híjole, pues es que imagínate, estar respondiendo en la vida con los valores de los padres. Eso es. Yo he conocido casos así brutales, donde además el adulto asume que esa es, pues, y que se establece porque así se lo dijo su padre, porque así se lo dijo su mamá, aunque papá y mamá no sean personas felices y no sean personas funcionales. Va este muchacho allá, perdón, a buscar Comala y se encuentra con un caminante. Y entonces dice, me había topado con él en los encuentros. Aquí el nombre es muy bonito en la novela porque justo es lo que sucede en ese espacio. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. También los encuentros van a ser, claro, también las decisiones. Está hablando de la libertad. Pero ¿qué capacidad de decidir tengo si traigo el peso, si veo con los ojos de mi mamá? Si este mundo del 2021 lo veo con los ojos de mi madre, que ya está, que posiblemente incluso ya ni ve bien, y que en otros sentidos ya no está puesta en la realidad actual, ya no se mueve porque en algún momento ya renunció a ese proceso. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Aquí se arranca un juego que después en este asunto, creo que este muchacho que le dice yo también soy hijo de Pedro Páramo se llama Abundio. Y en una frase más adelante le va a decir, todos somos hijos de Pedro Páramo, todos somos hijos de la carencia, todos somos hijos, yo diría, todos somos hijos de nuestro contexto y de nuestra cultura, sin duda alguna. Ahora, ese contexto y cultura están determinados por las opiniones que tenemos de él. Vamos a llevarlo hasta este elemento de la física cuántica. Lo que sucede en la realidad, en la realidad que nosotros llamamos real, es lo que el observador determina, es lo que el observador puede ver. Esa observación, por otro lado, está determinada por la estructura desde donde lo estoy viendo, por el complejo proceso contextual que ya traigo, por mi capacidad de recibir las cosas. Soy incapaz de recibir ondas de radio si no tengo un radio. Yo no percibo las ondas del radio, aquí están en este espacio. Yo no las escucho directamente, necesito este aparatejo. Esto determina mi percepción con el mundo. Entonces, cuando alguien ve un fantasma, por poner un ejemplo simple, y yo no lo puedo ver, no significa que esté cancelada la experiencia del otro. Entonces, ser hijo de Pedro Páramo es ser hijo de la cultura, ser hijo de nuestro contexto, ser hijo del pasado. Todos somos hijos de Pedro Páramo. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Esa es la invitación general. Leemos este texto, lo revisamos con un elemento cultural importantísimo para lo mexicano y después decidimos qué hacer. Al final de cuentas, soy hijo de Pedro Páramo. Todo parecía estar como en espera de algo. Comala está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Sí, sin duda, en el camino espiritual, el proceso de redención e ir hacia atrás e ir al pasado nos parece infernal, nos parece justo, como diría también el poeta Dante en la Divina Comedia, el inicio a la puerta del infierno da mucho miedo. Y en ese sentido, bueno, pues mejor entonces evadirnos, mejor entonces alejarnos de esa situación espiritual. Pero es urgente que lo hagamos, es necesario hacerlo para liberarnos, para sanar. Pero sin duda sí, la primera instancia parecería infernal
este desierto en el cual estos avanzan y casi parecería que van a morir de sed, empezar a ver espectros, empezar a ver espacios y recámaras que en realidad tantito volteamos la mirada y la modificamos en una especie de juego de Picasso y su cubismo, empezamos a ver otras perspectivas y me doy cuenta que mi recámara es una tumba expuesta, que la señora con la que hablé en realidad murió hace muchos años, que el otro muerto, que el otro personaje con el que me encontré tampoco ya existe. Es ese viaje hacia la memoria, es ese viaje hacia el pasado, hacia mis propios fantasmas, los más terribles, sin duda, la soledad, la violencia, la carencia, la herencia de ese proceso. Van caminando estos dos y dice, sí, ya lo veo, ¿qué pasó por aquí? Un correcamino, señor, así les nombran esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo como si estuviera abandonado. Sobre todo al inicio, y después en El Llano en Llamas, en la otra obra de Juan Rulfo, pero en la realidad también de ahí viene este famoso pues albur mexicano, que también habría que revisarlo muy bien y empezar a liberarnos ya de esa basura ancestral, arqueológica, que no nos lleva, en realidad no nos lleva a ningún lado, es una identificación que sigue justificando un infantilismo barato en términos de no poder asumir de manera directa un diálogo sin chingarnos al otro, ¿no? Y pensando que el que chinga al otro, incluso en el albur, es mejor. Es esa especie de dos niños intentando ver cuál hace chis más lejos o cuál escupe más lejos o cuál se tira un pedo más apestoso y ese es el asunto que lo llena de orgullo. Es tan pobre su formación existencial, es tan pobre su formación cultural, dice el maravilloso Guillermo León, es tan poco lo que los mueve, es tan poco lo que mueve a la banda, es un chiflido horripilante, dice Memo León. Eso, ¿no? No puedo dirigirme a alguien y hablarle bien por su nombre, verlo a la cara y saludarlo, sino que desde la otra acera le chiflo una mentada de madre, le grito por su apodo, me burlo, un juego, un requiebro, hay un retruécano ahí raro y me voy cargado de orgullo y digo, claro, yo lo sapeaba cuando era chavo, o lo humillé frente a su mujer, o esta cábula permanente que por otro lado no nos permite enfrentarnos, no nos permite ver a un cabrón de frente y darle un abrazo o decirle, chinga tu madre, te odio, pero frontal, de manera honesta. Entonces esto lo estoy diciendo porque hay niveles en lo literario. Hay un personaje que está hablando de lo básico. ¿Qué es eso que se ve ahí? Un correcamino, señor, porque pasa un pajarraco ahí rápido. Y le dice, no, 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 te estoy hablando del pueblo. En México siempre tenemos que aclarar si es que queremos profundizar. No tenemos un lenguaje directo, no tenemos un lenguaje básico. Siempre hay un proceso, hay un texto y hay un subtexto cargado de un montón de cosas a nivel psicológico y mítico. Entonces, siempre está ese juego, siempre está esa posibilidad. Dice nuestro actual presidente del año 2021, yo tengo mis datos y con eso se cierra el diálogo. ¿Por qué no hay una posibilidad de sentarnos y revisar esos datos, los del contrincante y los míos, y ver cuáles son verdad? A partir de cuáles partimos, porque cancelar el discurso del otro, porque yo tengo otros datos, implica que sabemos que nos hacemos trampa y seguimos moviéndonos en la trampa. Seguimos moviéndonos en a ver quién es el tipo que más es hábil para engañar al otro sin sentarnos, sin tomarnos de la mano solidariamente y avanzar y sacar este barco adelante. Dice, no, yo preguntaba por el pueblo que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es, aquí no vive nadie. Y Pedro Páramo murió hace muchos años. Aquí no vive nadie. En el asunto espiritual es que, y ahí puedo llevarlo tal vez al asunto social, es que también somos un país que vivimos de recuerdos, vivimos del pasado o vivimos de ilusiones. Tengo un ejemplo clarísimo en el fútbol que es, bueno, pues que es tan recurrente en México. Desde que soy niño jamás he tenido, bueno, ya empezaron a generarse elementos,
pero no ha habido, por ejemplo, el gran éxito que es ser campeones del mundo. Y a mí me da la impresión que de manera muy lenta siempre se trabajan los mismos procesos. Somos tan inmediatos y entonces justificamos que nuestro mejor jugador no pudo estar en el Mundial de 1970. En el 74 no fuimos por tramposos, pero en lugar de asumir la trampa de manera directa, culpamos a unos periodistas de que nos acusaron. En el 78 teníamos la gran ilusión porque era un equipo lleno de jóvenes, pero que no estaban sentados bien, que no tenían los pies en la tierra. Y entonces el primer partido, el segundo partido me parece, lo perdimos 6-0, por ejemplo, frente a Alemania, y fuimos el último lugar de ese campeonato. 4 años después, en lugar de modificar las situaciones, volvemos a hacer trampa y en el Mundial del 82 no calificamos por tramposos. Y la culpa de esa trampa la tiene otro periodista. Es decir, no asumimos el asunto, sino se lo echamos a quien rajó. Nos hemos estado moviendo de esa manera y no avanzamos, no tenemos un logro sustantivo y siempre estamos pensando en la ilusión, en la pura capacidad de salir a la cancha y entonces ya por eso lo vamos a conseguir, pero no hay un trabajo, no hay un esfuerzo, no hay una disciplina establecida. Y ese ramo que te estoy hablando es casi el mismo para todo el asunto de nuestro país. Yo quitaría, claro, se sufre muchísimo, pero a mí me parece que los elementos culturales, artísticos, la literatura, el teatro, las artes plásticas, no sé, ahí estoy un poco desubicado, pero me parece que incluso también la música, ya no la comercial, pero sí de fondo, en México, esa es la única parte que no está tan contaminada de esta basura. Ahí me parece que tiene sus excepciones. En el ámbito cultural en general, en México me parece que sí hay una gran potencia, que se siguen generando grandes autores, bueno, pues porque justamente también tenemos estas bases. Fíjate lo que dice el personaje. Mi cabeza venía llena de ruidos y de voces, es decir, del pasado, de los traumas, de mis herencias. Sí, y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor, en la angustia, en el centrar de la vida, en el momento radical del cuestionamiento de la vida es donde aparecen estas voces de traumas, del pasado, de herencias, etcétera. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Ahora, aquí hay un gran y tremendo problema psicológico que no tenemos, no lo hacemos más que cuando vamos a trabajo terapéutico a nivel personal. No sabemos gestionarnos. Tenemos un pasado, tenemos una carga y lo que le sucede al personaje es que esas voces se quedan dentro de uno y se quedan pesadas. Mi madre, que tiene 78 años, a sus 78 años, hace unos meses me confesó que todavía tenía mucho rencor con su madre, que todavía le guardaba mucho rencor a su propia madre. Y yo, mamá, pero el asunto es cómo es posible que estés cargando eso durante 60 años. Vamos a pensar que de que nació a sus 15 años, la abuela estuvo chingándola. Y después de los 15 años, de los 18 que empezó a independizarse o que ya fue creciendo un poco, no ha generado, no ha gestado ese proceso de liberación de su propia madre. Le has cargado 60 años con una losa, con una piedra brutal, porque no tenemos eso en nuestro contexto. Lo estamos apenas integrando con estas charlas, con esta lectura, con las terapias, con el coaching, con lo que tú me digas, apenas lo estamos procesando con la necesidad de un trabajo interior. Pero ahí está un ejemplo tremendísimo. ¿Cómo es posible que se pueda cargar una cosa así durante 60 años? Y además, solo sirvió tantito como para moverse, porque mi madre no ha sido capaz de ir a decirle a la abuela, oye vieja estúpida, hija del demonio, me hiciste la vida imposible, vete a la mierda, y después resanar. Es tal esa especie de respeto, de cuidado, de no, bueno, me mantuvo, me dio de comer, la justificación que la mente de mi madre ha hecho que no ha sido capaz de liberarse de ese proceso, lo cual implica hacia adelante montones de situaciones y montones, montones de determinaciones. Bueno, ahí hay un asunto importante a resolver. Detrás, esto es muy fuerte, solo lo salva que es muy bello, pero si no tuviera una belleza el lenguaje, sería una porquería. Eh, Pedro Páramo refiriéndose a Susana. Susana es su amor infantil que no pudo culminar porque su machismo, porque su determinación, porque todas estas voces brutales no lo dejaron, porque tenía que convertirla
no en el amor de su vida, sino en una mujer. Y entonces en esa cultura las mujeres valían menos, teníamos que someternos. ¿Cuántas parejas, cuántas relaciones destruí intentando someterlas a mi poder? No eran mi pareja en términos personales, en términos existenciales, eran mi mujer. Recuerdo una vez la mirada de mi mamá, justo cuando un día llega a la casa, yo estaba recién casado y no encuentra a mi mujer y me dice, ¿dónde está tu mujer? Le digo, se fue al cine. Me dice, ¿se fue al cine? Yo, sí. ¿Sola? Le digo, sí. ¿Por qué? Pues porque hay una película interesantísima que ayer yo fui para que ella se quedara con el bebé y hoy se fue ella para yo quedarme con el bebé. Entonces pues, se fue al cine sola. Pues fue así la cara, así como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo sucede eso? Y sobre todo una parte hacia mí de chin, no hicimos un buen hijo, ¿no? No, este tipo no lo logramos. A nivel familiar, mi mamá y mi papá han de haber dicho, chin, pues algo falló, porque mira no, trae comportamientos extraños. Esas son las cosas que hay que cuestionar, asumir y limpiar, sacudir, etcétera. Detrás de la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y a donde no llegan mis palabras. Eso está Pedro Páramo hablando de Susana San Juan, una mujer inalcanzable. Inalcanzable porque ahí la puso él. Pero vean el tamaño de la soledad. Imagínense un tipo, por más fuerte que haya sido Pedro Páramo, parado en el desierto, ante la inmensidad de Dios, detrás de su divina providencia, es decir, detrás del mismísimo Dios, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y hasta donde no llegan mis palabras. Por lo tanto, estoy absolutamente solo, infantil. Puedo medir un 80, traer pistolas en la cintura, balas, tatuajes, beber aguardiente, tener voz rasposa, unas manos impresionantes, lo que tú me digas. Todo ese disfraz es un niñito anhelando a su mamá. Y eso es brutal, porque todavía eso es la mexicanidad nuestra. Pedro Páramo, fuerte, sin gestionar y sin trabajar su pasado, pero ya tomando decisiones sociales, ya tomando decisiones en su comunidad. ¿Y las leyes? ¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. Conmigo hay que hacer nuevos tratos. ¿Cuál es ese nuevo trato? El del caudillo, el de la violencia, el del mandamás, el de la fuerza. Pensemos en montones de determinaciones políticas, pensemos en los jefes del narcotráfico, pero pensemos también en nuestra familia, pensemos también en cuántas situaciones llega el padrastro y así se genera, no hay un diálogo, no hay un asunto sano porque no sabemos hacerlo, porque no está en nuestro contexto, sino ¡pum! Aquí se hacen cosas nuevas, ya llegué y a mí no me importa y entonces a lo mejor se hace diferencia entre los hijos, la familia se desestructura o el maestro que llega y no dialoga con el grupo, sino se imponen las cosas. Vengo de un proceso así donde nos ponían a hacer cosas que no servían. Recuerdo una brutal, que mandaron paquetes de hojas de colores y había que acomodarlas por colores a los maestros. En lo que íbamos a la escuela a cubrir, a hacer guardias, porque no había alumnos, los alumnos estaban en un proceso de receso, no había alumnos en la escuela y los maestros teníamos que estar ahí porque alguien dijo, porque esa es la justificación para pagarle y para que hagan algo, bueno, pues que acomoden hojas de colores. Era escandaloso y sin embargo se hizo porque la justificación siempre viene de arriba. Oigan, maestros, que hay que hacer tal cosa. Bueno, pues oigan, maestro, ¿no le parece ridículo, fuera de tiempo, sin ningún beneficio, caro, etcétera? Bueno, sí, tiene todo eso, maestro, lo entiendo, pero viene de arriba, hay que hacerlo. Es decir, lo dictó Pedro Páramo, hay que cumplir con eso. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro, y esa mujer lo cargaba por kilos. Brutal. Pues sí, debió ser brutal y lo es vivir en la carne de Pedro Páramo, porque la soledad no se cura, crece y porque además cada cosa donde vamos interviniendo, lo que vamos dejando justamente es ese desconsuelo. Si los hijos entonces me tienen miedo, si no me aman, si los amigos se alejan, si las ex verdaderamente salen corriendo y no quieren saber de mí, si los alumnos me saludan falsamente, etcétera,
es porque he seguido con mi comportamiento de Pedro Páramo, porque he sido aplastante, mandón, brutal, sin darme cuenta, sin tener la empatía suficiente para reconocer que los demás están desconsolados ante mí mismo. Ya de por sí la vida se lleva con trabajos. Atención con estas bases. Lo único que la hace a una mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a uno de un lugar a otro. Es decir, la vida ha sido brutal. Si llegaron los españoles y acabaron con con las culturas que aquí estaban, si no hemos generado un proceso sano de reconciliación en el proceso de aceptación y de responsabilidad de nosotros mismos, el querido presidente sigue pidiéndole disculpas, sigue exigiendo las disculpas a los españoles. Absurdo, ahí está la historia manipulada como víctimas. Está la información que seguimos pensando que pobrecitos de nosotros que vinieron a descubrirnos. Venga, ya está el madrazo. ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué aprendemos a hacer para estar al nivel de esos güeyes o más? ¿Cómo rescatamos? ¿Cómo rehacernos desde nuestros elementos más importantes, culturales, literarios, artísticos, solidarios, amorosos, de camaradería, de lealtad, para de ahí forjarnos y de ahí crecer? Entonces, pero cuando a una le cierran una puerta y la que se queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. Atención con esta determinación de estas mujeres. Imagina que eso diga tu madre. Ahora, imagina que eso diga tu madre. La mía nunca se lo he escuchado, pero ha estado muy cerca, o cuanto menos en su coherencia existencial, sus actos, su vida, su ánimo vital, me determinan ese proceso. Y hablo de mi madre, pues para referirlo solo a este elemento cultural, pero también he tenido montones de parejas de mi edad o más jóvenes que han estado en ese mismo proceso, que son capaces perfectamente, o que en su vida, cuando menos, sí están diciendo eso. Y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. Todo se da con acidez. Estamos condenados a eso. Eso es lo que me parece importantísimo que revisemos. Que estas cuestiones, por más que vengan de Pedro Páramo y de Rulfo y de un pilar importantísimo en la literatura mexicana, muy bien, qué bueno, ahí están, pero ya en este sentido es arqueología. Si de ahí vengo, si de ahí vienen mis herencias, yo ya no correspondo. A mí ya no me distingue, todo se da con acidez, estamos condenados a eso. Yo ya no voy a aceptar el segundo lugar, el fracaso, el ninguneo, el humillarme, el hincarme, porque estoy condenado a eso. Ya no, porque está en mi propia estructura. Es momento de trabajar, de leer, de venir a las charlas, de generar procesos, de generar programas, de ir a cursos, lo que quieras, porque se trata de crecer, de empezar a determinar nuevas situaciones. Para eso vamos a revisar estos sin duda clásicos y bellísimos, pero ya no como una doctrina, ya no como una cuestión de, mira, claro, por eso soy mediocre, porque estoy condenado a eso. Aquí literalmente quebramos, aquí que Pedro Páramo y Rulfo se vayan a la mierda, porque en este aspecto a mi vida ya no la están alimentando. Al contrario, le están gestando una misma carga. Entonces, si un artista nos presenta, nos muestra desde la literatura ese proceso de carga y no los liberamos, sino que sin darnos cuenta caemos en la misma trampa, estamos jodidos, no estamos aprendiendo nada, no estamos leyendo de manera sana y correcta. Hay pueblos que saben a desdicha, se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos. Ya ni te lo comento porque también pienso que voy a empezar a tocar puntos delicados y que algún día empezarán a aparecer aquí los haters y empezarán a decir, ¿cómo hablas así de Pedro Páramo? Ahora no tiene vuelta de hoja. Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos. Ahora, el asunto es que esa vejez no la hemos cuestionado. Nos hemos dirigido ahí como si fuera una brutal y estúpida condena. Este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociar la tierra con nuestra sangre. Atención, rociar la tierra con nuestra sangre, ese es nuestro propio génesis. Esa también es nuestra herencia mexica mal interpretada, tolteca muy mal interpretada con esta idea del sacrificio humano. Por ahí te recomiendo, no es el espacio, pero revisa el concepto de las guerras floridas.
son otra cuestión, son otra situación absolutamente que se ha ido denigrando al paso del tiempo y de la mala comunicación, se ha ido gastando, se ha ido abaratando y tenemos ahora solo estos conceptos ya jodidos, ya madreados. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Hay que asumirlo desde la responsabilidad y renovar ese proceso, sin castigos, sin juzgar al pasado, porque toda esta carga está ahora en mi piel, está ahora en mis células. Entonces hay que generar ese proceso cuántico para dar ese salto, para liberarnos de esa situación, poner muy bien los ojos en dónde queremos que nuestra realidad aparezca y ahí trabajar. Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú. Fíjense cómo no es real, es una aparición, es un asunto alucinado. Suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan. Esto a mí me parece encantador. Aquí está el otro elemento. Aquí sí están los elementos poéticos, estéticos que podríamos usar. Vamos a pensar que fuera real, que no fuera una alucinación. Ella parada con la luna de fondo. Y entonces lo que nos dicen estos renglones es cómo veo el todo, cómo ella, esa mujer, Susana San Juan en este caso, es la luna y cómo las estrellas del cielo también son su boca y su boca son las estrellas del cielo. No es un asunto metafórico, es absolutamente real. Mi mujer es la noche, mi mujer es mi misterio, mi mujer es mi gran noche, mi gran viaje espacial y lo mismo que está allá está puesto en mi mujer y lo mismo que está en mi mujer está puesto hacia arriba. Y cuando digo mi mujer no es propiedad, no es apropiatorio, no es de apropiación, es porque allí me identifico, porque al final de cuentas es el medio, es el medio para que yo pueda acceder a toda esa profundidad. Lo mismo debería funcionar de ella para conmigo. Esas son las nuevas posibilidades. Y me parece genial y bellísimo. Último compartir de esta brutal y maravillosa novela. La muerte de Pedro Páramo. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. El peso, el brutal peso del pasado, de la historia, de una muy mala gestación de su vida, lo lleva a la quietud, lo lleva a no moverse. E hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, fíjense por dentro, no por fuera, no gestionándolo, no exponiéndolo, suplicando interiormente, pero sin decir una sola palabra. El mexicano no habla, el mexicano se aguanta, el mexicano es macho y aquí se sostiene, porque piensa que eso es honorable y porque piensa que eso es amoroso. De un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. A diferencia del grandísimo poeta, creo que es Quevedo, siempre lo confundo, tengo que ir a buscarlo, de decir soy polvo, pero al final de cuentas polvo enamorado, nuestro queridísimo Pedro Páramo, cae y se desmorona como si fuera un montón de piedras. No logró que ese polvo se enamorara, no logró darle espiritualidad a la materia, se deshizo en su rencor. Ahora, en su intento lleno de soberbia y de dolor de establecerse como una estatua de bronce, de establecerse como una estatua de piedra, en el siguiente nivel, eso no sirve para ni madre, eso sirve para que se desmorone. Fíjense por eso que creo que el asunto es que Rulfo no nos lanzó una trampa, no nos lanzó una condena, nos lanzó una obra abierta, nos lanzó una obra sí cargada de esoterismo y cargada de preguntas, pero para que tomemos nuestra decisión. A mí me parece que al final este Pedro Páramo se desmorona. Deja que tu Pedro Páramo se desmorone, pero que se desmorone por tu gestión emocional, por tus ganas de amar, por tu gana de entregar. ¿Y cómo se desmorona? Justamente porque siguió caminando, porque habló, porque si fue necesario suplicó, porque se expresó, porque dijo palabras, porque escribió, porque le dio la mano a Damiana Cisneros o a Susana San Juan, porque se volvió vulnerable. Entonces el Pedro Páramo se desmorona y aparecerá el nuevo hombre, ese nuevo hombre mexicano que tanto estamos buscando, si es necesario que sea mexicano. Esa posibilidad con la que cierra Memo León, citando a Carlos Fuentes de La región más transparente del aire,
para ver si algún día mis dedos se tocan con los tuyos. Muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo este proceso. Juan Rulfo, Pedro Páramo en Master Vidal. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Chao.